Seguro que alguna vez hemos tenido esa sensación, esa mosca detrás de la oreja de que algo en el cuerpo no va del todo bien. Una pequeña molestia, un cansancio raro. Y casi siempre lo achacamos a lo mismo, ¿verdad? Al estrés, a que hemos comido de más, a un mal día. Pero corremos el riesgo de acostumbrarnos a ignorar esas pequeñas señales, sin darnos cuenta de que a veces son la única manera que tiene nuestro cuerpo de pedir ayuda. Y aquí es donde la cosa se pone seria. ¿Qué pasaría si esas molestias que decidimos ignorar no fueran algo pasajero? ¿Y si, mientras pensamos que es solo un dolorcillo sin importancia, en nuestro interior se estuviera desarrollando una enfermedad silenciosa? Una que avanza sin hacer ruido, mientras nuestra vida sigue como si nada. Es una pregunta que da un poco de vértigo, lo sé, pero es fundamental que nos la hagamos. Y es que esta es precisamente la historia de uno de los cánceres más temidos que existen, el de páncreas, una enfermedad que es una auténtica experta en el camuflaje. No llega dando un portazo, no se presenta con síntomas claros y alarmantes. Todo lo contrario. Actúa como un ladrón sigiloso que se mueve en la oscuridad, avanzando poco a poco y disfrazando sus huellas con señales tan increíblemente sutiles que la mayoría de la gente nunca jamás las relacionaría con algo tan grave. Y es que ahí, precisamente ahí, radica su enorme peligro. El cáncer de páncreas es tan letal porque en la mayoría de los casos, cuando por fin da la cara, ya es demasiado tarde. Y lo más frustrante de todo es que casi siempre los avisos estuvieron ahí desde el principio, pero no se nos ha enseñado a reconocerlos. Nadie nos ha explicado que esos cambios que parecen inofensivos son en realidad banderas rojas. El objetivo de este análisis es precisamente romper ese silencio, ponerle nombre a esas señales. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en el asunto. Las primeras pistas, como es lógico, suelen aparecer en el sistema digestivo. Pensemos que el páncreas es una pieza clave para la digestión, así que cuando algo empieza a fallar ahí, todo el proceso se resiente. Vamos a ver cómo se manifiesta esto. El primer síntoma es tan común que casi todos lo hemos sentido alguna vez, y por eso mismo lo descartamos de inmediato. Un dolor abdominal leve. Esa molestia sorda, pesada, en la parte de arriba del abdomen, justo debajo de las costillas. Lo que lo hace tan engañoso es que no es un dolor agudo ni constante, para nada, va y viene. A veces aparece después de comer, otras veces en momentos de más estrés, o incluso sin un motivo claro. Y claro, como es tan leve, lo primero que se nos pasa por la cabeza es, una mala digestión, o serán los nervios, y a otra cosa. Pero ojo, porque aquí viene un detalle muy específico, y es la clave. El páncreas está situado en una zona profunda, detrás del estómago y muy cerca de la columna vertebral. Cuando un tumor empieza a crecer, presiona los nervios de esa zona, y de ahí viene ese dolor sordo. Y aquí está lo curioso. Muchas veces ese dolor se alivia al inclinarse hacia adelante. Es un gesto casi instintivo. Al hacerlo, se reduce la presión del tumor sobre esos nervios, y la persona siente un alivio momentáneo. Esto puede hacer pensar que es un simple problema postural, cuando en realidad es una pista fundamental. Bueno, este es sin duda uno de los signos más claros y directos, aunque sea un tema del que no se suele hablar. Cuando el páncreas no funciona bien, no produce las enzimas necesarias para descomponer las grasas de la comida. ¿Y qué pasa con esa grasa no digerida? Pues que se elimina tal cual. Esto provoca cambios muy drásticos en las heces. Se vuelven de un color mucho más pálido, a veces grisáceo o amarillento. Tienen un aspecto brillante, graso, como si tuvieran aceite. Esto también hace que floten y que el olor sea muchísimo más fuerte y desagradable de lo normal. Es una señal directa de que el cuerpo no está absorbiendo los nutrientes como debería. Y claro, esto nos lleva de cabeza al tercer síntoma. Si el cuerpo no puede procesar las grasas, ¿qué ocurre cuando comemos algo con mucha grasa? Pues que al estómago se revela. Aparece esa sensación de pesadez, de hinchazón, como si la comida se quedara atascada durante horas, y a menudo viene acompañada de náuseas. Un páncreas que está luchando contra un tumor no tiene capacidad para producir suficientes enzimas. El resultado es una digestión que se hace eterna, un malestar constante, sobre todo después de comidas más copiosas o grasas. Al principio puede ser algo puntual, pero con el tiempo se convierte en la norma. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente fase. Cuando el problema interno se hace tan grande que empieza a manifestarse por fuera. Hay señales que se pueden ver a simple vista, en el espejo, si sabemos exactamente qué es lo que tenemos que buscar. Hablamos de la ictericia. Empieza de una forma muy sutil, a menudo con un ligero tono amarillento, en la esclerótica, que es la parte blanca de los ojos. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, si el tumor está en la cabeza del páncreas, puede llegar a bloquear el conducto biliar. La bilis, que ayuda a la digestión, no puede fluir hacia el intestino, así que se acumula y pasa a la sangre. Uno de sus componentes, la bilirrubina, es de color amarillo y es la que tiñe la piel y los ojos de ese tono. Este mismo proceso provoca otros dos cambios muy evidentes. La orina se vuelve mucho más oscura, de un color coñac, y las heces, al contrario, al no recibir bilis, se vuelven muy pálidas, casi de color masilla. Son tres señales que van de la mano.
Perder peso sin estar a dieta al principio puede parecer incluso una buena noticia, pero cuando esa pérdida de peso es significativa, es rápida y sobre todo no tiene ninguna explicación, es una de las mayores alarmas que el cuerpo puede encender. Esto ocurre por dos motivos. Primero, porque el cuerpo no absorbe bien los nutrientes de la comida, como ya hemos visto. Y segundo, porque el propio cáncer consume una cantidad enorme de energía. Así que aunque se coma lo mismo de siempre, el cuerpo no asimila las calorías y además gasta muchísimo más. El resultado es una pérdida de peso y de masa muscular muy acelerada. Y ahora, llegamos a un síntoma que es tan raro, tan poco conocido, que la mayoría de la gente ni se lo plantea. Lo ignora por completo, sin imaginar que podría ser una de las primeras llamadas de atención. ¿Qué demonios puede tener que ver la piel con un órgano interno como el páncreas? Pues la conexión es sorprendente. Se trata de un picor intenso y persistente en la piel. Y no hablamos de un picor normal por sequedad o una alergia, es una sensación que no se va, que está ahí día y noche y que a menudo no presenta ninguna erupción visible. La explicación está conectada con la ictericia. Es la misma bilirrubina que tiñe la piel la que, al acumularse, irrita las terminaciones nerviosas. El resultado es un picor generalizado que a menudo es más intenso en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Lo normal es intentar solucionarlo con cremas, pero el picor no desaparece porque la causa no está en la piel, sino mucho más adentro. Muy bien, ya hemos repasado las señales digestivas y las que se ven por fuera. Vamos a entrar ahora en los síntomas que afectan a todo el organismo, a nivel sistémico. Son esas señales que nos dicen que el problema ya no es local, sino que está afectando al funcionamiento general del cuerpo. Este es otro de esos síntomas que nadie asociaría con el páncreas. De repente, cuesta enfocar. Las letras en un libro o en la pantalla parecen moverse. O quizás es una dificultad para concentrarse, una sensación de lentitud mental, lo que se conoce como niebla mental. Bueno, pues esto puede tener que ver con el azúcar en sangre. El páncreas es clave para regular la insulina. Si falla, los niveles de azúcar se descontrolan. La retina, en el fondo del ojo, es súper sensible a estos cambios. Los vasos sanguíneos se pueden inflamar y la visión se vuelve borrosa. De la misma manera, esos desajustes de azúcar afectan al cerebro, provocando esa falta de claridad mental. Y para terminar, llegamos a un tipo de cansancio que no tiene nada que ver con haber dormido poco o haber trabajado mucho. No es eso. Hablamos de un agotamiento profundo, absoluto, que no se alivia ni durmiendo 12 horas. Es una sensación de estar completamente vacío de energía desde que suena el despertador. Esta fatiga tan extrema tiene dos causas principales. Por un lado, la desnutrición, porque el cuerpo no puede absorber la energía de los alimentos, y por otro, la propia enfermedad, que genera una inflamación constante y consume los recursos del cuerpo a una velocidad de vértigo. Y creo que esta frase lo describe a la perfección. No es solo estar cansado, es una pérdida total de la vitalidad. Es la sensación de no tener fuerzas ni para las tareas más sencillas del día a día. Es como si el motor del cuerpo se quedara sin combustible y cada pequeño esfuerzo se convirtiera en una montaña. Una batalla invisible que se libra cada día. Ahora que hemos repasado estas 8 señales, la gran pregunta es, ¿vamos a seguir ignorando lo que el cuerpo intenta decirnos? ¿O vamos a empezar a escucharlo de verdad? La diferencia entre una detección a tiempo y un diagnóstico tardío puede depender simplemente de haber prestado atención a estos susurros. Es muy importante dejar esto claro. El objetivo de todo esto no es generar miedo ni ansiedad. Es todo lo contrario. Se trata de dar herramientas, de proporcionar conocimiento, porque la información nos da poder. Poder para reconocer las señales, para hacer las preguntas correctas y para tomar las riendas de nuestra salud. El conocimiento es prevención y la prevención es vida. Y esta es la idea con la que nos tenemos que quedar. El cuerpo siempre se está comunicando con nosotros. A veces lo hace en susurros, con una pequeña molestia, un cambio sutil. Si no hacemos caso a esos susurros, el cuerpo empieza a hablar más alto, hasta que al final grita. Aprender a interpretar esas primeras señales, esos susurros, es una de las cosas más importantes que podemos hacer por nuestra salud. Así que la pregunta final es para la reflexión. Después de todo lo que hemos visto, de estas señales silenciosas pero tan importantes, ¿a qué pequeños cambios persistentes deberíamos empezar a prestarles más atención en nuestro día a día? La respuesta, sin duda, puede marcar una gran diferencia. Prestar atención a los detalles, a esas pequeñas cosas, puede literalmente cambiar el rumbo de una vida.